Cáncer no suele entrar en una amistad de manera superficial. Cuando abre las puertas de su mundo emocional, no entrega solamente compañía, entrega confianza, memoria, protección, lealtad y una parte de su propia intimidad. Por eso, las falsas amistades pueden convertirse en una de las experiencias más dolorosas para este signo. Bajo la influencia de la luna, Cáncer percibe los vínculos a través de las emociones y puede recordar durante años aquello que otros apenas consideran un momento pasajero. Su corazón construye raíces donde otros solamente han colocado una presencia temporal. El problema aparece cuando esa sensibilidad se encuentra con personas que saben recibir, pero no saben corresponder. La falsa amistad puede acercarse a Cáncer buscando refugio, consejos, apoyo, favores o comprensión, mientras permanece ausente cuando llega el momento de sostener a Cáncer. Al principio, el signo puede justificar comportamientos, perdonar distancias y buscar explicaciones. Puede pensar que la otra persona está atravesando una etapa difícil, que necesita tiempo o que quizá no ha sabido expresar lo que siente. Cáncer tiene una capacidad extraordinaria para comprender las heridas ajenas, pero precisamente por eso puede tardar demasiado en reconocer cuando alguien está utilizando su bondad. Astrológicamente, esta experiencia representa una de las grandes lecciones de evolución emocional de Cáncer: aprender que proteger no significa salvar a todo el mundo. La energía lunar puede hacer que Cáncer cuide incluso a quienes no cuidan de él. Puede convertirlo en confidente de personas que jamás se preguntan cómo se encuentra realmente. Puede hacerle cargar con problemas que no le pertenecen. Y llega un momento en que el universo parece colocar un espejo delante de Cáncer para mostrarle una verdad inevitable: una amistad auténtica no debería exigir que una sola persona mantenga vivo el vínculo. Las falsas amistades también pueden manifestarse de formas mucho más sutiles. Son quienes celebran los éxitos de Cáncer solamente cuando no representan una amenaza. Son quienes aparecen cuando necesitan algo y desaparecen cuando Cáncer necesita apoyo. Son quienes conocen sus secretos pero utilizan su vulnerabilidad para juzgarlo, manipularlo o hablar de él a sus espaldas. Son quienes confunden la bondad con debilidad y la paciencia con permiso para cruzar límites. Sin embargo, existe algo que las falsas amistades suelen olvidar: Cáncer observa mucho más de lo que dice. Puede guardar silencio mientras analiza gestos, cambios de actitud, contradicciones y ausencias. La intuición lunar registra detalles que la mente racional podría pasar por alto. Una palabra fuera de lugar, una mirada diferente, una falta de reciprocidad o una traición aparentemente pequeña pueden convertirse en piezas de un enorme rompecabezas emocional. Cáncer puede tardar en reaccionar, pero cuando finalmente comprende la verdad, su percepción del vínculo puede cambiar por completo. Y entonces aparece una de las facetas más poderosas de este signo. Cáncer no necesita destruir a una falsa amistad para vencerla. Muchas veces su mayor acto de poder consiste simplemente en retirar su energía. Deja de explicar. Deja de perseguir. Deja de justificar. Deja de ofrecer una lealtad ilimitada a quien solamente entrega presencia cuando le conviene. La puerta que antes permanecía abierta empieza a cerrarse lentamente, no necesariamente por odio, sino por aprendizaje. La astrología simbólica de Cáncer enseña que los límites son una forma superior de amor propio. La sensibilidad no tiene que desaparecer para convertirse en fortaleza. Al contrario, cuando Cáncer aprende a proteger su corazón con la misma intensidad con la que protege a los demás, su naturaleza cambia. Ya no confunde intensidad con amistad, necesidad con cariño ni costumbre con lealtad. Las falsas amistades cumplen entonces una función inesperada: revelan quién merece permanecer. Después de una decepción, Cáncer puede volverse más selectivo, pero también más sabio. Aprende a valorar a quienes permanecen sin exigir, a quienes escuchan sin aprovecharse, a quienes celebran sin competir y a quienes están presentes incluso cuando no existe nada que obtener. La gran transformación ocurre cuando Cáncer comprende que perder una falsa amistad no significa perder una parte de su vida. A veces significa recuperar una parte de sí mismo. Cada persona que abandona un vínculo basado en el interés deja espacio para relaciones más auténticas. Cada traición puede convertirse en una frontera. Cada decepción puede transformarse en discernimiento. Y cada despedida puede devolverle a Cáncer una cantidad de energía emocional que durante demasiado tiempo estuvo entregando en el lugar equivocado. La luna, símbolo de sus ciclos, recuerda que nada permanece igual para siempre.
Hay personas que llegan para acompañar una etapa y otras que están destinadas a permanecer durante toda una vida. Cáncer evoluciona cuando deja de intentar conservar vínculos cuyo ciclo ya terminó. Su verdadera fuerza no está en conseguir que todos permanezcan, sino en reconocer quién merece entrar en su reino emocional. Por eso, cuando Cáncer finalmente se aleja de una falsa amistad, no necesariamente está perdiendo. Puede estar ascendiendo. Está aprendiendo a convertir la intuición en criterio, la sensibilidad en sabiduría y la experiencia en fortaleza. Y cuando vuelve a confiar, ya no lo hace desde la ingenuidad, sino desde una conciencia mucho más poderosa. Porque Cáncer puede tener un corazón inmenso, pero incluso los corazones más grandes necesitan puertas. Y cuando aprende quién merece atravesarlas, ninguna falsa amistad vuelve a tener el mismo poder sobre su destino. Hay una dimensión todavía más profunda en las falsas amistades de Cáncer, no siempre aparecen disfrazadas de enemigos. Algunas llegan envueltas en recuerdos, complicidad y años compartidos. Precisamente por eso pueden resultar tan difíciles de reconocer. Cáncer tiene una relación especial con el pasado y puede sentir que romper un vínculo significa traicionar toda la historia construida. La memoria lunar conserva conversaciones, momentos difíciles, celebraciones, secretos y promesas, y esa acumulación emocional puede hacer que Cáncer siga defendiendo una amistad incluso cuando la realidad presente ya no se parece a la relación que alguna vez existió. Uno de los grandes aprendizajes consiste en comprender que la antigüedad de un vínculo no garantiza su autenticidad. Una persona puede haber formado parte de la vida de Cáncer durante muchos años, y, sin embargo, dejar de ser emocionalmente segura. El tiempo demuestra cuánto duró una relación, pero no necesariamente cuánto valor tuvo. Desde una perspectiva astrológica, Cáncer madura cuando aprende a distinguir entre la nostalgia y la verdadera conexión. No todo lo que pertenece al pasado tiene que acompañarlo hacia el futuro. También existe una falsa amistad especialmente peligrosa para la naturaleza canceriana, aquella persona que conoce perfectamente sus puntos débiles y utiliza esa información para ejercer control emocional. Cáncer suele confiar profundamente cuando siente seguridad, y puede revelar pensamientos que jamás compartiría con cualquiera. Cuando esa intimidad cae en manos equivocadas, las palabras pueden convertirse en armas. Por eso, una de las grandes victorias de Cáncer consiste en comprender que la confianza no se entrega de una sola vez, se construye progresivamente y debe ser confirmada mediante hechos. La energía de la luna también habla de ciclos. Las personas pueden cambiar, y Cáncer también cambia. Una amistad que fue positiva en otra etapa puede convertirse en una carga cuando las vidas toman caminos diferentes. Esto no siempre significa que exista maldad. A veces simplemente desaparece la reciprocidad. Cáncer puede intentar mantener viva una conexión que ya está agotada porque teme enfrentarse al vacío que deja. Pero ese vacío no siempre representa una pérdida, en muchas ocasiones representa espacio. Espacio para nuevas personas, nuevas experiencias y una versión más libre de sí mismo. Existe además una prueba silenciosa que Cáncer termina aprendiendo a reconocer, observar cómo una persona reacciona cuando Cáncer deja de dar constantemente. Cuando desaparecen los favores, los mensajes permanentes, la disponibilidad absoluta y la capacidad de resolver problemas ajenos, determinadas personas muestran su verdadera naturaleza. Quien estaba unido a Cáncer por afecto permanece. Quien estaba unido por conveniencia comienza a desaparecer. Y aunque esa revelación pueda doler, también libera. Cáncer debe comprender que decir no destruye su esencia. Al contrario, la protege. La compasión sin límites puede terminar convirtiéndose en agotamiento. La generosidad sin discernimiento puede atraer a quienes solamente buscan beneficiarse de ella. La verdadera evolución emocional consiste en conservar la ternura sin permitir que otros la conviertan en una obligación. Hay momentos en los que Cáncer puede sentirse culpable por alejarse. Puede preguntarse interiormente si está siendo demasiado frío, demasiado exigente o demasiado desconfiado. Pero el verdadero equilibrio no consiste en desconfiar de todo el mundo, sino en dejar que los hechos tengan más peso que las promesas. La intuición puede señalar una contradicción, pero la conducta repetida termina confirmándola. Cuando las palabras y los actos no coinciden, Cáncer aprende a creer en los actos. Y existe una fuerza todavía mayor, dejar de necesitar explicaciones para cada despedida. Algunas personas nunca reconocerán el daño que hicieron.
otras justificarán sus comportamientos, invertirán las responsabilidades o intentarán regresar cuando perciban que Cáncer ha recuperado su estabilidad. La madurez consiste en no necesitar que quien causó la herida comprenda la herida para poder cerrarla. Cuando Cáncer alcanza ese punto, sucede una transformación extraordinaria. La persona que antes temía perder amistades comienza a preguntarse qué vínculos merecen realmente su energía. Ya no mide el cariño por la cantidad de años, mensajes o recuerdos, sino por la reciprocidad, el respeto y la presencia auténtica. Su círculo puede hacerse más pequeño, pero su paz se vuelve mucho más grande. Desde la simbología astrológica, este proceso puede entenderse como una purificación del mundo emocional. La luna atraviesa fases, crece, disminuye y vuelve a comenzar. Cáncer también tiene derecho a cambiar de piel emocional. No está obligado a conservar cerca a quien pertenece a una versión anterior de su vida. Algunas personas fueron capítulos importantes, pero no necesariamente deben convertirse en el argumento completo de su historia. La falsa amistad, finalmente, puede terminar convirtiéndose en una maestra inesperada. Enseña a Cáncer que la lealtad también debe dirigirse hacia sí mismo. Que proteger a los demás no significa abandonarse. Que perdonar no obliga a recuperar la misma confianza. Que querer a alguien no exige mantenerlo cerca. Y que cerrar una puerta no siempre es un acto de dureza, a veces es el acto más valiente de amor propio. Entonces Cáncer deja de caminar por su mundo emocional como alguien que teme perder y empieza a caminar como alguien que sabe elegir. La misma sensibilidad que antes podía convertirlo en presa de determinadas personas se transforma en radar. La misma memoria que lo ataba al pasado se convierte en experiencia. La misma capacidad de amar que otros confundieron con debilidad se convierte en una fuerza selectiva. Y cuando llega ese momento, las falsas amistades dejan de representar una amenaza. Se convierten en señales del camino. Cada una muestra aquello que Cáncer ya no está dispuesto a tolerar. Cada decepción marca una frontera. Cada despedida fortalece su criterio. Y cada persona auténtica que permanece demuestra que la verdadera amistad no necesita ser perseguida, comprada con sacrificios ni sostenida unilateralmente. Existe una etapa todavía más profunda en el aprendizaje de Cáncer frente a las falsas amistades, el momento en que deja de intentar demostrar su valor. Durante mucho tiempo, la naturaleza canceriana puede caer en la trampa de pensar que, si ofrece suficiente comprensión, suficiente paciencia, suficiente cariño y suficiente lealtad, la otra persona terminará respondiendo de la misma manera. Pero el afecto verdadero no necesita ser comprado mediante sacrificios constantes. Cuando una amistad solamente funciona mientras Cáncer entrega, escucha, perdona y sostiene, no existe equilibrio, sino dependencia emocional disfrazada de compañerismo. La simbología lunar muestra que Cáncer posee una enorme capacidad para percibir los cambios de ambiente. Puede notar cuando alguien comienza a comportarse de manera diferente incluso antes de que exista una evidencia concreta. Sin embargo, una cosa es percibir una señal y otra aceptar lo que esa señal significa. Ahí aparece uno de sus mayores desafíos. La intuición puede decirle que algo ha cambiado, mientras la memoria intenta convencerlo de que todo sigue igual. El pasado puede hablar con una voz muy fuerte, pero la realidad presente siempre termina imponiéndose. Las falsas amistades también pueden despertar en Cáncer una sensación de injusticia especialmente intensa. Este signo puede sentir que después de todo lo que hizo por alguien no debería ser tratado de determinada manera. Y ahí aparece otra gran enseñanza: la bondad no crea deudas. Haber estado para alguien no garantiza que esa persona vaya a estar para Cáncer. Puede parecer doloroso aceptar esta realidad, pero también resulta liberador. La verdadera generosidad consiste en dar sin convertir el cariño en un contrato secreto de reciprocidad. Otro aspecto importante es la capacidad de Cáncer para absorber estados emocionales ajenos. Una amistad tóxica puede introducir ansiedad, inseguridad, culpa o tristeza en su mundo interior sin necesidad de una confrontación evidente. Basta con conversaciones que siempre terminan en problemas, críticas constantes, dramas repetitivos o comportamientos impredecibles. Cáncer puede comenzar a sentir que debe regular las emociones de la otra persona para mantener la paz. Pero ninguna amistad saludable debería convertirlo en responsable permanente del equilibrio emocional de alguien más. Cuando Cáncer empieza a establecer límites, algunas falsas amistades pueden reaccionar con sorpresa. Aquellos que estaban acostumbrados a su disponibilidad pueden interpretar el cambio como frialdad.
quienes se beneficiaban de su generosidad pueden acusarlo de haber cambiado. Y, paradójicamente, tendrán razón en una cosa: Cáncer habrá cambiado. Pero no hacia una versión más fría, sino hacia una versión más consciente. La evolución no consiste en dejar de sentir, sino en dejar de permitir que otros decidan qué hacer con aquello que se siente. También existe una señal muy reveladora en las amistades: cómo reaccionan ante el crecimiento de Cáncer. Las personas auténticas pueden alegrarse cuando el signo avanza, mejora, consigue estabilidad o descubre nuevas oportunidades. Las falsas amistades pueden sentirse incómodas cuando Cáncer deja de necesitar aprobación. Algunas intentarán minimizar sus logros, recordar sus errores antiguos o hacerle sentir culpable por evolucionar. Pero ningún vínculo verdadero debería exigir que una persona permanezca pequeña para conservar la comodidad de los demás. La energía de Cáncer tiene además una relación profunda con el concepto de hogar. Simbólicamente, este signo necesita sentir que determinadas personas forman parte de su refugio emocional. Por eso una traición amistosa puede sentirse casi como una invasión de ese territorio sagrado. No se rompe solamente una relación social, se rompe una sensación de seguridad. De ahí que Cáncer necesite tiempo para procesar ciertas decepciones. No siempre puede pasar página inmediatamente porque no está olvidando simplemente a una persona, está reconstruyendo la idea que tenía de esa persona. Sin embargo, llega un momento en el que la herida deja de ser una prisión y se convierte en conocimiento. Cáncer empieza a reconocer patrones. Aprende a identificar a quien solamente aparece cuando necesita algo. Aprende a distinguir entre quien escucha y quien espera su turno para hablar. Aprende a diferenciar la preocupación auténtica de la curiosidad disfrazada de interés. Aprende que una persona puede decir palabras maravillosas y, al mismo tiempo, demostrar mediante sus actos que no merece confianza. Entonces aparece una de las mayores fortalezas de Cáncer, la capacidad de reconstruirse sin perder su esencia. No necesita convertirse en una persona desconfiada, fría o distante. Puede seguir siendo afectuoso, protector y generoso, pero con una conciencia mucho más desarrollada de donde deposita su energía. El verdadero poder no está en levantar muros alrededor del corazón, sino en construir puertas que sepan abrirse y cerrarse. Desde una perspectiva astrológica, las falsas amistades pueden representar pruebas de madurez emocional. La luna cambia constantemente, y con ella, también cambian las necesidades internas. Cáncer aprende que algunos vínculos pertenecen a determinadas fases de su vida. No todos tienen que permanecer. Algunos llegan para enseñar una lección, otros para acompañar una transformación y otros para mostrar aquello que jamás debe volver a aceptarse. Cuando finalmente comprende esto, la soledad deja de asustarlo. Cáncer descubre que estar solo durante una etapa puede ser infinitamente más saludable que estar acompañado por personas que desgastan su energía. Y en ese silencio comienza una reconstrucción poderosa. Recupera tiempo, recupera tranquilidad, recupera autoestima y sobre todo, recupera la capacidad de escuchar su propia voz. Las falsas amistades pierden entonces su poder. Ya no consiguen definir el valor de Cáncer ni determinar su manera de relacionarse con el mundo. Se convierten en cicatrices que recuerdan una batalla superada. El signo comprende que su corazón no era demasiado sensible, simplemente estaba entregándolo en lugares que no sabían protegerlo. Entregar por amor. Hay una dimensión todavía más silenciosa en las falsas amistades de Cáncer, la prueba de lo que ocurre cuando deja de ser imprescindible para alguien. Durante mucho tiempo puede acostumbrarse a ocupar el papel de protector, consejero, mediador o persona que siempre está disponible. Su naturaleza lunar puede llevarlo a convertirse en ese refugio al que otros acuden cuando todo se derrumba. Pero una amistad auténtica no debería existir únicamente durante las tormentas. También debería permanecer cuando llega la calma, cuando no hay problemas que resolver y cuando Cáncer simplemente necesita ser escuchado. Una de las señales más reveladoras aparece precisamente cuando Cáncer atraviesa una etapa de transformación personal. Si empieza a cambiar sus prioridades, a proteger su tiempo, a cuidar más su intimidad o a perseguir nuevos objetivos, determinadas personas pueden reaccionar negativamente. No porque Cáncer haya hecho algo malo, sino porque ya no está ofreciendo exactamente la misma disponibilidad de antes. Quien solamente apreciaba su utilidad puede interpretar sus límites como una traición. Pero el crecimiento de Cáncer no constituye una traición hacia nadie. Es una declaración de independencia emocional.
La astrología simbólica de Cáncer también habla de las raíces. Una raíz sana sostiene un árbol, pero una raíz no puede obligar a una rama a permanecer para siempre en el mismo lugar. De la misma manera, Cáncer puede honrar el pasado sin quedar prisionero de él. Hay amistades que tuvieron una función importante en una determinada etapa y que posteriormente dejan de encajar con su evolución. Aferrarse únicamente porque existen recuerdos compartidos puede impedir que aparezcan relaciones capaces de acompañar la nueva versión del signo. También existe la falsa amistad basada en la competencia silenciosa. Puede parecer cariño mientras todo permanece equilibrado, pero cuando Cáncer empieza a destacar, mejorar o recuperar su confianza, surge una incomodidad difícil de explicar. La persona comienza a compararse, minimizar sus avances o recordar constantemente sus antiguas inseguridades. Cáncer debe aprender a reconocer que quien verdaderamente lo quiere no necesita verlo fracasar para sentirse valioso. Otro peligro aparece cuando una amistad utiliza la vulnerabilidad como moneda de poder. Cáncer puede haber compartido secretos, miedos, sueños y heridas porque pensaba estar en un espacio seguro. Una persona falsa puede guardar esa información hasta encontrar el momento adecuado para utilizarla. La experiencia puede hacer que Cáncer quiera cerrarse por completo, pero esa no es necesariamente la respuesta. La verdadera evolución consiste en aprender a seleccionar mejor a quien se revela el mundo interior, no en condenar para siempre la confianza. La energía lunar también está relacionada con la percepción de los ambientes. Por eso Cáncer puede experimentar algo aparentemente inexplicable cuando está cerca de determinadas personas: cansancio, tensión, necesidad de retirarse o sensación de estar constantemente vigilante. No todo malestar demuestra una traición, pero tampoco debe ser ignorado automáticamente. La observación paciente permite descubrir si existe un patrón. Cuando una relación deja repetidamente una sensación de agotamiento, inseguridad o culpa, merece ser contemplada con honestidad. Una amistad auténtica no exige que Cáncer esté permanentemente demostrando su lealtad. No necesita pruebas constantes, sacrificios interminables ni disponibilidad absoluta. Puede existir espacio, silencio y diferencias sin que el vínculo se derrumbe. La falsa amistad, en cambio, suele necesitar confirmaciones continuas porque se alimenta de la dependencia. Cuando Cáncer deja de responder inmediatamente, de justificar sus decisiones o de solucionar problemas ajenos, la verdadera naturaleza del vínculo puede quedar expuesta. Y existe algo todavía más poderoso: Cáncer aprende que no todas las traiciones requieren confrontación. Algunas personas pueden desaparecer sin una gran discusión. Otras pueden alejarse gradualmente. Algunas simplemente dejan de tener un lugar natural en la vida del signo. No siempre hace falta una escena final. Hay vínculos que terminan mediante una comprensión silenciosa. Cáncer observa, acepta y continúa caminando. Este proceso puede transformar profundamente su relación con la soledad. Al principio, el vacío dejado por una falsa amistad puede parecer enorme. Después, ese mismo espacio comienza a sentirse como libertad. Ya no hay que vigilar palabras, interpretar silencios, anticipar reacciones ni mantener conversaciones por obligación. El silencio recupera su carácter de refugio. Y en ese refugio Cáncer vuelve a escucharse. La gran paradoja es que una decepción puede devolverle algo que había perdido: su propio centro. Cuando deja de invertir energía intentando comprender a quien no quiere ser comprendido, puede utilizar esa fuerza para construir. Cuando deja de perseguir explicaciones, empieza a crear nuevas experiencias. Cuando deja de preguntarse por qué alguien no lo valoró, comienza a recordar cuánto valor tiene por sí mismo. Desde una perspectiva épica, las falsas amistades son parte del viaje de Cáncer hacia una forma más elevada de fortaleza. No son el final de su historia, sino una prueba del camino. Cada persona que se marcha deja una enseñanza. Cada máscara que cae aumenta su discernimiento. Cada límite que establece fortalece las paredes de su reino interior. Y cada persona auténtica que permanece demuestra que no era necesario aceptar cualquier compañía para evitar la soledad. Cáncer puede salir de estas experiencias con una sensibilidad todavía mayor, pero también con una mirada más clara. Aprende que el cariño no se mide por palabras pronunciadas en los buenos momentos, sino por la conducta cuando llegan las dificultades. Aprende que la lealtad no consiste en permanecer junto a alguien a cualquier precio, sino en respetar la dignidad de ambas personas. Aprende que perdonar puede liberar el corazón sin obligarlo a volver a abrir la misma puerta.
Hay una prueba todavía más profunda para Cáncer cuando descubre que una amistad no era lo que parecía, aprender a no convertir una decepción concreta en una condena contra todas las personas. La experiencia puede dejar una huella tan intensa que el signo lunar quiera protegerse cerrando completamente las puertas de su mundo interior. Después de haber sido traicionado, puede resultar tentador pensar que confiar es peligroso, que mostrar sentimientos es una debilidad o que toda cercanía terminará produciendo dolor. Sin embargo, la verdadera evolución de Cáncer no consiste en dejar de confiar, sino en aprender a confiar con conciencia. La energía de la luna representa precisamente esa capacidad de atravesar fases. Después de una noche llega otra etapa, después de una pérdida aparece una reconstrucción y después de una decepción surge una nueva manera de comprender los vínculos. Cáncer no está destinado a permanecer eternamente en la fase emocional de una traición. Puede recordar lo sucedido sin vivir atrapado en ello. Puede conservar la experiencia sin convertirla en una prisión. Una de las mayores transformaciones ocurre cuando comprende que una falsa amistad no solamente revela quién era la otra persona, sino también qué límites necesitaba establecer Cáncer. Tal vez permitió demasiadas faltas de respeto por miedo a perder el vínculo. Tal vez justificó comportamientos que en realidad le dolían. Tal vez confundió comprensión con tolerancia ilimitada. Tal vez permaneció en una relación únicamente porque recordaba todo lo bueno que había existido anteriormente. La decepción puede convertirse entonces en una especie de espejo que muestra dónde Cáncer necesita fortalecer su amor propio. También puede descubrir que algunas personas utilizan la culpa como mecanismo de control. Cuando Cáncer establece una frontera, la falsa amistad puede intentar hacerle sentir responsable del sufrimiento provocado por esa decisión. Puede aparecer el reproche, la victimización o el recuerdo de antiguos favores. Pero un límite no es una agresión. Decir que algo ya no resulta aceptable no convierte a Cáncer en una persona egoísta. La verdadera amistad sabe aceptar que el otro también tiene necesidades, límites y derecho a cambiar. Hay relaciones que sobreviven gracias a la culpa y no gracias al cariño. Cáncer necesita aprender a reconocer esa diferencia. Si una persona permanece únicamente porque teme las consecuencias de marcharse, el vínculo ya ha dejado de ser libre. La amistad auténtica nace de la elección, no de la obligación emocional. Otro aspecto importante aparece cuando Cáncer recupera su autoestima. Mientras una persona duda de su propio valor, puede aceptar migajas de atención porque teme no encontrar nada mejor. Pero cuando empieza a reconocerse, cambia radicalmente su criterio. Ya no considera extraordinario que alguien aparezca de vez en cuando. Ya no interpreta una mínima muestra de interés como una prueba definitiva de cariño. Empieza a valorar la constancia, la tranquilidad y la coherencia. La falsa amistad puede incluso intentar regresar después de que Cáncer haya tomado distancia. Puede aparecer con palabras que recuerdan el pasado, promesas de cambio o una nostalgia cuidadosamente utilizada para despertar emociones. Aquí surge una de las pruebas más importantes del signo, diferenciar arrepentimiento de transformación. Las palabras pueden abrir una conversación, pero solamente los hechos sostenidos en el tiempo pueden reconstruir una confianza perdida. Cáncer no necesita convertirse en juez ni verdugo. Puede simplemente observar. Si alguien ha cambiado realmente, sus actos terminarán demostrando esa transformación. Si solamente intenta recuperar el acceso que tenía anteriormente, el patrón volverá a aparecer. La paciencia se convierte entonces en una herramienta de discernimiento. También existe una forma de falsa amistad mucho más discreta, la persona que está presente físicamente pero emocionalmente ausente. Puede conocer a Cáncer durante años y, sin embargo, no interesarse realmente por su mundo interior. Está cuando todo es divertido, pero desaparece cuando la conversación se vuelve profunda. Se acerca para compartir momentos, pero no para compartir vulnerabilidades. Cáncer puede tardar en reconocerlo porque confunde frecuencia con profundidad. Pero estar mucho tiempo cerca de alguien no significa necesariamente conocerlo. La verdadera amistad se revela en los momentos que no ofrecen ninguna recompensa. Cuando no hay favores que recibir, contactos que aprovechar, problemas que resolver ni beneficios que obtener, queda solamente el afecto. Y ahí es donde Cáncer descubre quién permanece por la persona y quién permanecía por lo que esa persona podía proporcionar. Desde una perspectiva astrológica y simbólica, esta experiencia puede representar el paso de la dependencia emocional hacia la soberanía interior. Cáncer deja de necesitar que todos comprendan su corazón.
Deja de explicar constantemente sus decisiones. Deja de intentar ser indispensable. Descubre que puede ser querido sin sacrificarse y respetado sin demostrar permanentemente su utilidad. Entonces el signo empieza a construir una nueva definición de amistad. Ya no busca solamente alguien con quien compartir recuerdos, sino alguien con quien pueda construir futuro. Alguien que pueda alegrarse de sus victorias sin sentirse amenazado. Alguien capaz de decir una verdad difícil sin intención de herir. Alguien que respete sus silencios. Alguien que no utilice sus secretos contra él. Alguien que permanezca cuando la vida se vuelva incómoda. Y quizás la mayor victoria de todas sea recuperar la alegría de conocer personas nuevas sin compararlas constantemente con quienes hicieron daño. Cáncer aprende que una experiencia negativa no tiene autoridad para escribir el destino de todas sus relaciones. La luna siempre vuelve a iluminar el cielo después de la oscuridad, y Cáncer también puede volver a abrirse. Pero esta vez lo hará de otra manera. Con más intuición, más criterio y más respeto hacia sí mismo. Su corazón seguirá siendo profundo, pero ya no estará disponible para cualquiera. Su bondad continuará existiendo, pero tendrá fronteras. Su lealtad permanecerá intacta, pero será entregada a quienes sepan honrarla. Hay una última dimensión que transforma por completo la relación de Cáncer con las falsas amistades: aprender a reconocer que la autenticidad no siempre se manifiesta con grandes demostraciones. La energía canceriana puede sentirse atraída por vínculos intensos, conversaciones profundas y personas que parecen comprender inmediatamente su mundo emocional. Pero la verdadera amistad no siempre llega acompañada de una conexión espectacular. A veces aparece de manera tranquila, sin exigir protagonismo, sin reclamar atención y sin necesitar demostrar constantemente lo mucho que significa. Cáncer puede descubrir que durante demasiado tiempo había asociado intensidad con profundidad. Una amistad llena de conversaciones interminables, confidencias y emociones fuertes puede parecer extraordinaria, pero la intensidad no garantiza estabilidad. Algunas personas saben crear una conexión emocional rápida y después desaparecen cuando llega la responsabilidad de mantenerla. La verdadera profundidad, en cambio, suele construirse lentamente. Se demuestra en la constancia, en el respeto por los límites y en la capacidad de permanecer cuando ya no existe la emoción inicial. La luna, regente simbólico de Cáncer, enseña que las emociones tienen mareas. Suben, bajan, cambian de forma y atraviesan ciclos. Por eso una amistad auténtica no necesita estar permanentemente en su punto máximo. Puede existir silencio sin abandono, distancia sin traición y desacuerdo sin ruptura. Cáncer madura cuando deja de interpretar cada cambio de intensidad como una señal de pérdida. No todas las personas que se alejan temporalmente están abandonando. La clave está en observar si, cuando la vida vuelve a cruzar los caminos, existe respeto y afecto genuino. También es importante que Cáncer aprenda a diferenciar entre una persona que lo necesita y una persona que lo valora. Son conceptos completamente distintos. Quien necesita a Cáncer puede buscarlo cuando tiene problemas, sentirse atraído por su capacidad de escuchar y depender de su protección. Pero quien lo valora también quiere conocer sus sueños, sus preocupaciones y sus alegrías. No solamente busca refugio en Cáncer, también quiere convertirse en refugio para él. Esta diferencia puede cambiar radicalmente la forma en que el signo selecciona su círculo. Ya no basta con preguntarse simbólicamente quién aparece en los momentos difíciles. También importa quién está presente cuando todo marcha bien. Quién celebra sin competir. Quien escucha sin convertir la conversación en una oportunidad para hablar de sí mismo. Quien respeta los límites sin intentar manipularlos. Quien puede compartir felicidad sin sentir que la felicidad de Cáncer disminuye la suya. Las falsas amistades pueden dejar a Cáncer con una tendencia a examinar demasiado a las personas nuevas. Después de una traición, cualquier pequeño detalle puede despertar sospechas. Sin embargo, la sabiduría no consiste en buscar constantemente pruebas de deslealtad, sino en permitir que el tiempo revele la naturaleza de cada vínculo. Cáncer no necesita descubrirlo todo inmediatamente. Puede observar. Puede escuchar. Puede dejar que las acciones repetidas hablen. El tiempo se convierte así en un aliado de la intuición. Una persona puede fingir durante una conversación, durante una semana o incluso durante algunos meses, pero mantener una conducta coherente durante mucho tiempo requiere autenticidad. Cáncer aprende a no precipitar la confianza.
La entrega emocional deja de ser una puerta que se abre de golpe y se convierte en una escalera cuyos peldaños se conquistan mediante hechos. Hay además una enseñanza relacionada con el perdón. Cáncer puede perdonar profundamente porque comprende las circunstancias humanas y conoce las imperfecciones. Pero perdonar no significa borrar las consecuencias. Una persona puede recibir perdón y, aún así, perder el mismo nivel de acceso a la vida de Cáncer. Esta distinción es fundamental. El perdón libera al corazón, los límites protegen el futuro. En ocasiones, la falsa amistad regresa precisamente cuando percibe que Cáncer ha recuperado su equilibrio. Puede intentar despertar nostalgia, recordar tiempos felices o presentar la ruptura como un simple malentendido. Pero Cáncer ya no está obligado a regresar al lugar que le hizo daño. El pasado puede ser honrado sin ser repetido. Una historia puede haber sido hermosa y, al mismo tiempo, haber llegado a su final. La transformación más poderosa sucede cuando Cáncer comprende que no necesita convertir a nadie en enemigo. Puede cerrar ciclos sin alimentar odio. Puede marcharse sin destruir. Puede guardar buenos recuerdos y aceptar las partes dolorosas. Puede reconocer que una persona tuvo importancia en su vida sin concederle nuevamente un lugar en su presente. Esa capacidad representa una forma elevada de madurez emocional. Y entonces aparece la verdadera fortaleza del signo. Cáncer ya no construye su seguridad alrededor de quienes lo rodean, sino dentro de sí mismo. Su hogar simbólico deja de depender exclusivamente de personas externas. La luna encuentra un refugio más profundo, la propia conciencia. Cuando ese refugio existe, la pérdida de una amistad deja de sentirse como el derrumbe del mundo. Desde esa nueva posición, Cáncer puede atraer relaciones completamente diferentes. Personas que no necesitan aprovecharse de su sensibilidad. Personas que entienden que la amistad también consiste en cuidar. Personas que no exigen disponibilidad permanente. Personas que respetan sus cambios de humor, sus momentos de silencio y su necesidad de intimidad sin convertirlos en armas. La falsa amistad, por tanto, puede convertirse en una puerta hacia una vida social más auténtica. Cáncer aprende a valorar la paz por encima del ruido, la coherencia por encima del discurso y la reciprocidad por encima de la cantidad. Su círculo puede reducirse, pero su mundo interior se fortalece. La gran victoria no consiste en llegar a un punto donde nadie pueda volver a decepcionarlo. Eso sería imposible. La verdadera victoria consiste en saber que, incluso si alguien vuelve a fallar, Cáncer tendrá la fuerza necesaria para reconocerlo, poner límites y continuar su camino sin perderse a sí mismo. Porque la sensibilidad que un día fue considerada una debilidad puede convertirse en su brújula más poderosa. La memoria que antes lo mantenía atrapado puede convertirse en sabiduría. La intuición que antes ignoraba puede convertirse en discernimiento. Y el corazón que alguna vez entregó demasiado puede aprender finalmente a elegir. Existe todavía una enseñanza más profunda en el camino de Cáncer frente a las falsas amistades, comprender que algunas personas no llegan para quedarse, sino para revelar algo que el propio Cáncer necesitaba descubrir. Bajo la simbología de la luna, cada vínculo puede convertirse en un espejo emocional. Algunas personas muestran lo mejor del signo y otras despiertan heridas, inseguridades o miedos que permanecían ocultos. Pero incluso las relaciones que terminan de manera dolorosa pueden convertirse en instrumentos de transformación. Cáncer tiene una memoria emocional extraordinaria y puede conservar durante mucho tiempo la imagen de quien una persona fue. Ese detalle puede dificultar el reconocimiento de quien esa persona se ha convertido. Una amistad puede haber sido sincera en el pasado y dejar de serlo después. No siempre existe una gran traición que marque el final. A veces el cambio ocurre lentamente, a través de pequeñas decepciones acumuladas, promesas incumplidas, indiferencia o una creciente falta de reciprocidad. Cáncer puede permanecer unido a un recuerdo mientras la relación real ya ha desaparecido. Aquí aparece una de sus grandes pruebas espirituales, aprender a relacionarse con el presente y no solamente con la historia compartida. La nostalgia puede ser hermosa, pero también puede convertirse en una cadena. Recordar los buenos momentos no obliga a ignorar los malos. Agradecer lo vivido no significa conservar una puerta abierta eternamente. Hay personas que pertenecieron a una determinada etapa y cuya misión simbólica terminó cuando Cáncer aprendió aquello que necesitaba aprender. También existe una falsa amistad que intenta mantener a Cáncer atrapado en una versión antigua de sí mismo.
Es aquella persona que constantemente recuerda sus errores, sus inseguridades o sus momentos de debilidad. Puede parecer una simple broma o una forma de confianza, pero cuando alguien utiliza continuamente el pasado para impedir el crecimiento de Cáncer, el vínculo deja de ser un espacio seguro. Cáncer necesita personas que conozcan sus cicatrices sin utilizarlas para definirlo. La evolución canceriana implica permitir que otros descubran una nueva versión del signo. Quien verdaderamente aprecia a Cáncer no necesita que permanezca igual para sentirse cómodo. Puede aceptar que ahora sea más firme, más reservado, más ambicioso o más selectivo. La amistad auténtica evoluciona junto a las personas, la falsa amistad intenta congelarlas. Otro aspecto importante es la diferencia entre secreto y privacidad. Cáncer puede volverse extremadamente reservado después de una decepción. Puede decidir que nadie volverá a conocer su mundo interior. Pero la privacidad es una frontera saludable, el aislamiento absoluto puede convertirse en otra forma de prisión. La lección no consiste en esconderlo todo, sino en aprender a entregar información emocional de manera gradual y consciente. La intuición de Cáncer puede convertirse entonces en una herramienta extraordinaria cuando deja de estar dominada por el miedo. Después de una traición, es fácil interpretar cualquier pequeño detalle como una amenaza. Pero la verdadera intuición no necesita vivir en estado de alarma. Observa sin obsesionarse. Percibe sin perseguir. Espera antes de juzgar. Y permite que el comportamiento sostenido confirme o desmienta las primeras impresiones. También es posible que Cáncer descubra algo inesperado. Algunas de las amistades que consideraba secundarias pueden terminar demostrando ser las más auténticas. Mientras estaba pendiente de quienes exigían atención constante, quizá no había observado suficientemente a quienes permanecían discretamente cerca. La persona que pregunta cómo está sin necesitar nada. La que recuerda un detalle importante. La que respeta un silencio. La que aparece sin hacer ruido cuando realmente hace falta. La verdadera amistad puede ser mucho menos dramática que la falsa. No necesita crisis constantes para demostrar su existencia. No requiere celos, pruebas de lealtad ni conflictos interminables. Puede parecer sencilla porque funciona. Y precisamente ahí está una de las grandes revelaciones de Cáncer: la paz no significa falta de profundidad. El signo puede llegar a confundir durante algún tiempo la intensidad emocional con la importancia de una relación. Pero cuando madura descubre que una amistad que provoca constantemente ansiedad no necesariamente es una amistad profunda. A veces es simplemente una relación inestable. La profundidad verdadera puede coexistir con tranquilidad, humor, libertad y espacio personal. Las falsas amistades también pueden enseñar a Cáncer a dejar de interpretar el abandono como una medida de su valor. Que alguien no sepa quererlo no significa que Cáncer no sea digno de amor. Que alguien sea incapaz de ser leal no significa que la lealtad no exista. Que una persona haya utilizado su confianza no significa que confiar sea un error. El comportamiento de otra persona habla de esa persona, no determina el valor esencial de Cáncer. Esta comprensión resulta decisiva porque evita que una herida se convierta en identidad. Cáncer puede haber sido traicionado sin convertirse en alguien traicionado para siempre. Puede haber perdido amistades sin convertirse en alguien destinado a estar solo. Puede haber confiado en personas equivocadas sin dejar de tener la capacidad de reconocer a las correctas. Desde una perspectiva astrológica, la luna representa la memoria, pero también la renovación. Cada noche cambia la forma en que se percibe su luz, aunque siga siendo la misma luna. Cáncer puede hacer lo mismo. Puede conservar su esencia, y al mismo tiempo, cambiar radicalmente la forma en que protege su corazón. Llega entonces un momento en que el signo deja de preguntarse quién se marchará y comienza a observar quién construye junto a él. Ya no persigue a quien se distancia. Ya no intenta convencer a quien no lo comprende. Ya no necesita demostrar constantemente su lealtad. La energía que antes utilizaba para sostener vínculos desequilibrados queda disponible para construir una vida más sólida. Y esa energía puede transformar todo. Cáncer puede utilizarla para crecer, crear, amar, prosperar y recuperar sueños que había pospuesto por atender problemas ajenos. La ruptura con una falsa amistad no solamente libera espacio emocional, también puede liberar tiempo, concentración y fuerza vital.